Antes de comenzar, voy a pedirles que por favor inclinen sus rostros y vamos a comenzar con una oración. Nuestro Padre amado y Señor bendito, te damos las gracias, Señor, porque nos reúnes aquí, Señor, para hablar de ti. Y te pedimos, Señor, que tú, Señor, seas quien dé este tema, porque es un tema para nuestras propias vidas. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué lo titulé La Bella y la Bestia? Realmente lo que vamos a ver hoy es el rey de Babilonia se convirtió en bestia. Pero vamos a ver que la bestia de la Babilonia espiritual, el rey de la Babilonia espiritual va a ser la bestia. Así es de que espero que podamos disfrutar este tema tanto como yo. Hoy vamos a hablar del orgullo, la suficiencia propia, la altivez, la vanidad. Todo eso es insensatez, porque cuando yo soy primero, yo soy segundo, yo soy tercero, y si queda un espacio más, soy cuarto, entonces yo me hago como Dios. El orgullo es hacerse como Dios. Nuestro tema está basado en el capítulo número 4 del libro de Daniel. ¿Y por qué el libro de Daniel? Y a mí me gusta comenzar así porque puedo decir que el libro de Daniel es el evangelio a ser predicado al fin del tiempo. ¿Y dónde lo dice? Mateo 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Y dónde dice que el libro de Daniel es el evangelio a ser predicado al fin de la historia? El versículo 15 es muy diciente. Por tanto, ¿qué quiere decir por tanto? Entonces, por eso, cuando veáis en el lugar santo, ¿en qué tiempo está el verbo? Futuro. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Es decir, que nosotros tenemos que buscar en el libro de Daniel lo que es la abominación desoladora y aprenderla y predicarla, porque el que lee entiende. Ahora, muchas iglesias dicen, nosotros no tenemos que mirar el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es obsoleto. Nosotros tenemos que ver a partir del Nuevo Testamento, porque a partir del Nuevo Testamento está Jesús. ¿Saben ustedes que Jesús está en toda la Biblia? Que Jesús es el Cordero inmolado de la creación y es toda la Biblia. Así es de que toda la Biblia la tenemos que estudiar. Pero ¿dónde dice que Daniel es el libro a ser estudiado en el fin del tiempo? El libro de Daniel se parte en dos: la parte histórica y la parte profética. Los capítulos 2, 7, 9, 8, 9, 10, 11 y 12 son proféticos. Los capítulos 1, 3, 4, 5 y 6 son históricos. Pero vamos a ver y estamos viendo que estas historias también son profecías. Y hoy vamos a ver otra historia que también es profecía. Dice, pero tú, Daniel, el ángel que está hablando con Daniel le dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta qué tiempo? Hasta el tiempo del fin. ¿Cuándo es el tiempo del fin? Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Cuándo la ciencia se aumenta? Hoy. El pastor Bohr dice que la ciencia que tenía que avanzar era el conocimiento del libro de Daniel, y yo estoy de acuerdo con él. Pero la ciencia también tiene que avanzar, el internet, las redes sociales. ¿Por qué? Porque a través de todo eso nosotros podemos predicar el evangelio del fin del tiempo. Y hoy se está yendo el evangelio a todo el mundo en DVDs, en antenas parabólicas, es decir,
Hoy hay más conocimiento que antes, a los que quieren conocer. Daniel era sabio. Daniel quería conocer el futuro, pero no le correspondía a él entenderlo. Así es de que les dice, yo oí, mas no entendí. Dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él me respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. A ti no te compete, es a los que vivan, ¿cuándo? En el tiempo del fin. ¿Y qué va a pasar con los que entiendan este libro de Daniel? Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los limpios procederán los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá este libro. Pero los entendidos, aquellos que quieran entender y buscar a Jesús, ellos comprenderán. Así es que vamos a hacer un repaso de lo que vimos el tema pasado. Y el tema pasado, ustedes recordarán que vimos que hubo 2 edictos. Y un edicto decía así: entonces el pregonero anunció, se manda a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento músico, os postréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor levantó. Y el que no se postre y la adore en el acto, será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Pero hubo otro edicto, y el edicto era del rey Darío, que llegó a ser el rey de Babilonia en ese entonces. Y el edicto decía así: cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, hay una ley divina, una ley santa, y los 3 hebreos, entre todos los babilonios y entre todos los hebreos que fueron llevados cautivos, ellos no se postraron ante esa estatua. Cuando Daniel escuchó que había un edicto que lo limitaba a adorar a Dios, entonces lo que hizo fue abrió sus ventanas, abrió sus cortinas y siguió orando a Dios 3 veces al día. ¿Por qué? Porque la ley de Dios dice que no tendrás dioses ajenos delante de ti. Es el mandamiento primero, y el segundo es no adorar imágenes. ¿Fueron leales a los hombres o fueron leales a Dios? Porque cuando son leales a Dios, el Dios hace maravillas. Los 3 hebreos cayeron en un horno de fuego ardiendo. Sí. Se había calentado 7 veces más. Sí. Estaba airado Nabucodonosor cuando los echó en el horno de fuego. Sí. Pero ¿quién apareció en el medio del horno de fuego? Jesucristo, el ángel de Jehová. Y ya hemos estudiado el tema que el ángel de Jehová es Jesucristo. Y cuando Daniel cayó en el foso de los leones, ¿quién apareció para cerrar las fauces de los leones? Jesucristo. Cuando el rey Ezequías dio su corazón a Dios y iban los asirios a tomar Jerusalén, murieron 185,000 soldados asirios, porque el ángel de Jehová estuvo presente. Y el ángel de Jehová va a estar presente cada vez que lo necesitas, si tú humillas tu corazón. El libro de Daniel, la historia del libro de Daniel pasado, vimos que la estatua de Nabucodonosor tenía 60 pies de alto, 60 codos de alto y 6 de ancho. Cuando tú averiguas el área, te da base por altura, 60 por 6 te da 360. 360 también es la circunferencia, y el hijo del sol representaba a esa estatua. Cuando nosotros dividimos la circunferencia, cuando los babilonios dividían la circunferencia, es decir, a Tamuz lo dividían en 36 dioses, que son
los triángulos que aparecen, cada triangulito era Dios y eran 36 triángulos. Si ustedes sumaban 1 más 2 más 3 hasta más 36, les da un número y ese número es el 666. Lo que nos quiere decir el libro de Daniel es que el tiempo estaba pronto. El Señor viene pronto. El Señor murió como un cordero, pero para defender a los que lo aman, va a actuar como un león. Y ahora sí, vamos a comenzar nuestro tema. Nabucodonosor, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Ustedes ven que este capítulo no lo escribe Daniel. Este capítulo lo escribe el rey Nabucodonosor. Y lo que va a hacer Nabucodonosor es que va a dar su testimonio de lo que ha pasado con su vida. Dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Él va ahora a decir lo que el Dios ha hecho en su vida. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, y ahí paro. ¿Ustedes saben qué quiere decir Nabucodonosor? Nabucodonosor quiere decir Nabú, hijo de Marduk, quien cuida o tiene la corona. En otras palabras, representante de Tamuz o de Marduk en la tierra. Ahora, recordemos que Tamuz y Marduk son el mismo Dios. Tamuz para los babilónicos, Marduk para los asirios, pero cuando los asirios tomaron Babilonia, le cambiaron el nombre a Tamuz, pero Tamuz y Marduk son el mismo Dios. Eso quiere decir Nabucodonosor. Ahora dice, yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. ¿Saben que él tenía una casita? Pobre casita, que fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Se llamaron los jardines colgantes de Nabucodonosor. Resulta que él se casó con una princesa persa. Pero ella se deprimía y estaba triste porque lo único que veía era arena. Estaban en Irán, porque Babilonia queda en Irán. Y entonces ella lloraba y se deprimía. Y él le construyó los jardines colgantes de Babilonia. Fue fascinante la obra de ingeniería y arquitectura que él hizo porque él era arquitecto. No se sabe cómo hizo la irrigación de los jardines colgantes. Tampoco se sabe cómo llegaron los árboles a los jardines colgantes, pero se saben que habían árboles de muchos metros de altura. El geógrafo griego Estrabón, quien describió los jardines en el siglo I antes de Cristo, escribió: este consta de terrazas abovedadas alzadas unas sobre otras que descansan sobre pilares cúbicos. Estas son ahuecadas y rellenas con tierra para permitir la plantación de árboles de gran tamaño y una irrigación cerca del palacio meridional. Los pilares, las bóvedas y las terrazas están construidas con ladrillo cocido y asfalto. Era una ciudad tan hermosa que su puerta estaba enchapada en oro. Los animales de su puerta eran oro y plata y piedras preciosas. Era tan grande su cultura que ellos eran los primeros en las matemáticas, en la astrología, en la medicina, en la filosofía. Esta es la parte interior de la puerta de Ista. Esta puerta se encuentra en el Museo de Berlín. Nabucodonosor tuvo como propósito convertir su capital en una de las maravillas del mundo.
Antiguos templos fueron restaurados, nuevas edificaciones de increíble magnificencia fueron construidas en honor de los dioses del panteón babilónico. Y en un momento vamos a hablar de ese edificio que ustedes ven atrás, que tienen una torre azul. Ese se llama el Etemenanki. Restauró el lago de Sipar, abrió un puerto en el Golfo Pérsico, construyó una muralla entre los ríos Tigris y Éufrates para proteger al país de las invasiones del norte. De hecho, no hay un lugar en Babilonia donde no aparezca su nombre o vestigios de su actividad como rey. Nabucodonosor era grande en sabiduría, era grande en tecnicismo, y además de eso se rodeaba con los mejores de los mejores que traía de todas las naciones, de todas las mentes privilegiadas que había. O sea que Nabucodonosor era grande en todo. Volvamos a la historia. Vi un sueño que me espantó y tendido en la cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar la interpretación. Nabucodonosor llama a los magos, astrólogos y adivinos para que le interpreten el sueño, pero él está seguro que ninguno de ellos, que son unos habladores, le van a interpretar el sueño. Así es que llama a alguien más. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es, escuchen bien, Belsasar, como el nombre de mi Dios. ¿Qué quiere decir Belsasar entonces? Belsasar es el nombre del Dios de Nabucodonosor. ¿Qué quiere decir Belsasar? Miren ustedes. Belsasar quiere decir Bel, el dios Bel, pero cuando Belsasar lleva una T, se llama Baal Tammuz, la T de Tammuz. Baal Tammuz, que también quiere decir Baal Marduk, me protege. ¿Y saben ustedes que la Biblia habla del dios Bel y del dios Nabot de Nabucodonosor? Miren, Isaías 46:1. Se postró Bel, se abatió Nebo, la raíz de Belsasar, la raíz de Nabucodonosor. Sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Estas cosas que vosotros solías llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Es decir, que el dios más grande de Babilonia era Marduk o Tammuz. ¿Estamos? Wikipedia, Dios Bel, del acadio. Bel fue usado especialmente para designar al dios Marduk. Nos vamos a la historia. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti el espíritu de los dioses, Elohim es una palabra hebrea para dioses, Padre e Hijo, santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Volvamos a eso de el nombre de mi Dios. ¿Cuál es el templo de mi Dios? Daniel 1:2 dice: y el Señor entregó en manos de Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. La casa de su Dios queda en tierra de Sinar, y colocó los utensilios de la casa del tesoro, los colocó en la casa de su Dios. ¿Cuál es esa casa de su Dios? ¿Ven ese edificio que están ahí atrás? Con un techo azul, ese es la Exaglia. Y esa que se ve allá es el Etemenanki. Y el Etemenanki es la misma torre de Babel reconstruida. Génesis 11:2, aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar,
en la misma parte donde está el Etemenanki, y se establecieron allí. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Este es el Etemenanki. El Etemenanki, el templo de la creación del cielo y de la tierra, era un nombre de un sigurat. Sigurat es pirámide, dedicado a Marduk en la ciudad de Babilonia en el siglo VI a.C. de la dinastía caldea, originalmente de 7 pisos de altura. Pocos restos permanecen en la actualidad. El Etemenanki fue popularmente identificado con la Torre de Babel, en cuya cúspide estaba la Exaglia, que era el templo de Marduk. El punto de interés religioso de Babilonia era el zigurat llamado Etemenanki, la casa fundamento del cielo y de la tierra. Hoy solo subsisten algunos ladrillos de sus cimientos y una ancha fosa cuadrangular en donde crecen las cañas. Gracias a una tablilla podemos conocer las medidas reales de la majestuosa edificación, 91 metros en cada uno de sus 4 lados de base y 91 metros de altura. La inmensa mole se alzaba sobre un gigantesco terraplén en forma rectangular de 456 por 412 metros, cerrado por una muralla con 12 puertas. Se ignora el número exacto de plantas que tuvo y la disposición de las escaleras, pero los diferentes especialistas han realizado diversas reconstrucciones ideales. Koldewey considera que solo tendría 3 alturas, mientras que Busing eleva a 7 el número de plantas. Según Anker, también eran 7 las plantas, pero la base sería más monumental, con una empinada escalera que da acceso directo a la 3ª planta. André sugiere 6 alturas con un... Lo que les quería mostrar es que ese Etemenanki es la misma Torre de Babel, y quien reconstruyó la parte de arriba, porque el libro de profetas, patriarcas y profetas, dice que Dios destruyó la parte de arriba, pero Nabucodonosor reconstruyó la parte de arriba del Etemenanki, que es esta, la enchapó en oro. Este es el Etemenanki vista de otro lado. Y ahora sí volvamos a la historia. Daniel 4:10. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y la copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Hasta que un ángel clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitarle su follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra, con atadura de hierro y de bronce. Entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos, es decir, 7 años, se va a convertir en bestia Nabucodonosor. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey le dijo: Belsasar, no se turben el sueño ni su interpretación, por favor dime la interpretación, no importa lo que sea. Entonces Daniel dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste y que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía de todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en él había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo ha venido sobre mí, señor el rey, que te echarán entre los hombres, y que con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con rocío del cielo serás bañado. 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien quiere.
Es decir, has sido orgulloso, tú has sido vanidoso, tú has sido engreído. ¿Saben que así fui yo? Hasta que el Señor actuó sobre mí, como va a actuar en la vida de Nabucodonosor. Y en cuanto a la orden de dejar la tierra y la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que tú reconozcas que el cielo gobierna. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses paseando en el palacio de Babilonia. Y escuchen este versículo. Y habló el rey y dijo, escuchen, porque ahí Nabucodonosor se hace como Dios. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? ¿Qué quiere decir eso? ¿No es esta la Babilonia que yo creé? ¿Quién es el único que puede crear algo? ¡Dios! Nabucodonosor era su administrador, pero el creador del cielo y la tierra es Cristo Jesús. Y no reconoció, a pesar de que ya lo conocía, conocía el poder de Dios, porque Daniel estuvo ahí para decirle, y conoció al Señor Jesús cuando estuvo en el horno de fuego, y no reconoció a Dios. El poder de Nabucodonosor era tan grande que iba desde la mitad de Asia hasta la mitad de Europa, en lo que se llamaba Mesopotamia. Tenía la ciudad más grande del mundo y saben que estaba cercada por la cerca era de 3 muros. Y el muro de la mitad, en él cabían 3 carros de ida y 3 carros de regreso. Es decir, Babilonia era inexpugnable. La única forma en que podían atacar Babilonia era a través del río Éufrates. Pero él colocó unas compuertas de hierro y de bronce. Babilonia era literalmente inexpugnable. Aquí queda el templo de Marduk. Y detrás del templo de Marduk está el templo de Ista. Ista era la mamá de Marduk, la mamá de Tamuz. Realmente la historia es de Semiramis siendo la mamá de Tamuz. La historia es que Nimrod, el padre, muere cortado en pedacitos. Cada pedacito fue llevado a todas las ciudades de la tierra. Y Semiramis hace una religión de eso. Y Semiramis da a luz a Tamuz diciendo que ese nacimiento es milagroso. Que un día estaba ella en la primavera, sintió frío y abrió las cortinas y un rayo de sol la inseminó y quedó embarazada. A la postre nació Tamuz un 25 de diciembre. Jesús no nació un 25 de diciembre, no es coincidencia. Quien nació el 25 de diciembre fue Marduk o Tamuz. Él fue el que nació el 25 de diciembre. Y la mamá es Ista. Había una fiesta que se llamaba la fiesta de Akitú. Pero también en esa fiesta, aunque el rey se humillaba, también era para Marduk. Escuchen lo que pasaba en esta fiesta. Su nombre proviene del sumerio para cebada. Con motivo de la siembra de la cebada, el otoño y el corte de la cebada en la primavera, la religión babilónica llegó a dedicarla a la victoria de Marduk o Tamuz sobre Tiamat, que es el diablo. Aquí Marduk, el dios de la fertilidad, de la siembra y la cosecha, tengan eso en mente porque ahorita vamos a estudiar a Caín, a ver cuál fue la ofrenda de Caín. La siembra y la cosecha aparece como una deidad de vida, muerte y resurrección. Es decir, que se dice que Marduk o Tamuz murió y resucitó al tercer día. Lo que refleja el origen agrario de la fiesta basado en el ciclo de la siembra y la cosecha. Está prisionero en el inframundo. Murió Tamuz hasta que sube de nuevo al tercer día.
Es obvio el paralelismo con la muerte y resurrección de Cristo celebrada en la Pascua cristiana. Las leyendas de Tamuz llegaron a Jerusalén, penetraron en su cultura y de ello se hace referencia en la Biblia como la mujer que llora a Tamuz. Ezequiel 8:14. El rey Manasés metió a Tamuz dentro del templo de Jerusalén y de ahí la caída de Jerusalén. Dice el sacerdote, la fiesta de Akitu era esto. El tipo, Nabucodonosor tenía que subir hasta la Exagria, ya el templete de la torre. Y el sacerdote le iba quitando, por ejemplo, la corona, y el sacerdote le pegaba una cachetada. Le quitaba el cetro y otra cachetada, y a medida que el tipo iba recibiendo el castigo, se iba arrodillando hasta quedar acostado. Una vez acostado, el tipo hace un juramento: yo voy a ser leal a Tamuz por el resto de mi vida, él es mi Dios. Y una vez él hacía ese juramento, volvía a ser vestido. Dice, el sacerdote lo vestía de nuevo. Renovado su poder por Marduk, el rey era adorado como Dios y era proclamado como sumo sacerdote o sumo pontífice. El rey era el líder espiritual y político de Babilonia. Es decir, que realmente Nabucodonosor pensaba que él era Dios por su grandeza, por todo. Creía que era Dios porque le daba su vida a Tamuz o a Marduk. Ahora, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? Yo tengo poder, mi poder es el que hace que todo el mundo me adore, mi poder es el que hace todas estas cosas, pero el único que tiene poder es Dios. Para la gloria de mi majestad, yo necesito el mundo me adore. La gloria de mi majestad, yo soy grande y todo el mundo me tiene que adorar a mí. Ahora, eso fue lo que puso bravo al Señor, porque aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo que decía: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Por el orgullo, se convirtió Nabucodonosor en una bestia y tuvo que comer pasto como los bueyes. Ahora estudiemos un poquito la vida de Nabucodonosor, porque estos detalles son aplicados al rey de Babilonia moderno. Ahora, ¿se hizo Nabucodonosor como Dios, sí o no? Sí. ¿Era un líder político religioso mundial, sí o no? Sí. ¿Conocía el poder de Dios y conoció a Jesucristo? Sí. ¿Adoraba a Marduk, a Tamuz y a Istar? Sí. ¿Era orgulloso y el que lo desobedecía lo mandaba a matar? Sí. ¿Era el sumo pontífice de su religión? Sí. ¿Hizo una imagen para que el mundo la adorara so pena de muerte? Sí. ¿Por su orgullo y por todas estas cosas el rey de Babilonia se convirtió en bestia? Sí. ¿Era el rey de todas las naciones, pueblos y lenguas? Sí. ¿El rey Nabucodonosor, el representante de Tamuz o de Marduk en la tierra? Sí. El Señor no quería reyes. ¿Por qué? Porque los reyes quieren adoración. Y es por eso que al pueblo de Israel le decía: yo no quiero reyes. Y sin embargo, el pueblo de Israel hizo reyes. Pero el primero que quiso ser rey fue en el cielo. La historia es esta. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. ¿Quién está sentado en un trono? El rey. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte.
Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Quería ser semejante a ¿cuál Altísimo? A Jesucristo. No al Padre, a Jesús. Él no lo reconoció como Dios. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y así como él quiso ser rey, él tenía que dominar al mundo para que pretendieran ser rey. Es por eso que el primer pecado de Eva no fue tomar el fruto. Escuchen bien, el primer pecado de Eva, ¿cuál fue? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es decir, que Eva quiso ser como Dios, ¿sí o no? Nabucodonosor quiso ser como Dios, ¿sí o no? Adán y Eva se vistieron con hojas. ¿Las hojas son vegetales? Pero el Señor tuvo que enseñarles que las hojas o los vegetales no salvan. Lo que salva es la sangre del Cordero. Es por eso que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles en plural y los vistió. Es decir, que tenían que reconocer al Cordero que quita el pecado del mundo y tenían que reconocer que a través de la sangre de Cristo únicamente hay salvación. Yo me río cuando escucho que otras iglesias dicen que en el Antiguo Testamento eran salvos por la ley, que nosotros somos salvos por gracia. ¡Mentiras! Porque toda la vida el Salvador del mundo ha salvado al mundo. Y Adán y Eva tenían que reconocer la sangre del Cordero. La sangre del Cordero, solo en la sangre del Cordero hay salvación. Ahora, se hace la primer profecía de la historia. Enemistad pondré entre ti. ¿Quién es el ti? La serpiente y la mujer. ¿Y por qué una mujer como símbolo de la iglesia de Dios? Porque la mujer puede ser engañada muy fácilmente. Y la mujer fue engañada porque le dijo que seréis como Dios y que no moriréis. En otras palabras le dijo el diablo a la mujer, mira, tú puedes seguir viviendo y puedes seguir pecando. Pero así no es. El Señor dice que tenemos que dejar el pecado. Ahora volvamos otra vez a este versículo. Pondré enemistad entre ti, que es la serpiente, y la mujer. Entre tu simiente y la simiente suya. Es decir, que el diablo tiene simiente y la mujer tiene simiente. Ambos son linajes, ambos son iglesias. ¿Qué quiere decir simiente? Hijo, descendiente, seguidor, partidario, súbdito o feligrés. Entonces, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, le dice a la serpiente que tiene una simiente, entre tus hijos, entre tu linaje, y la simiente suya. Ahora, ¿quién es la simiente suya? Hay dos linajes, dos pueblos o dos iglesias. Pero ¿qué quiere decir la simiente suya? Es decir, la simiente que nace de la mujer, cuando venga la simiente nacido de mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Ustedes creen que Satanás se puso contento de escuchar eso? No. Ahora, ¿qué hace Satanás? Él tiene que diseñar un plan. Esa simiente no tiene que nacer. Porque si yo permito que la simiente nazca, estoy muerto. ¿Cierto? Así que diseña un plan. Ahora, es una sola mujer. Pero la mujer se divide en dos partes. Los obedientes y los desobedientes. Y Satanás no puede permitir que nazca la simiente santa. Así es de que nacen dos hijos. Uno es Caín y el otro es Abel.
Ahora, yo me imagino que cuando fue creciendo Caín, el diablo pensó, este es mío. Con este no voy a tener problemas. Este es mío. Yo me imagino cada pataleta de Caín. Ahora, los retratos que hacen hablados de Caín ponen un tipo feo, barbudo. Escuchen bien, todos los malos en la Biblia son hermosos. Saúl, Absalón, son hermosos. Ahora, si Adán y Eva son hermosos, ¿cómo creen que es Caín? Hermoso. De hermoso parecer y hermoso semblante. Por eso es que él tiene que ser vanidoso y por eso es que Satanás sabe que él es de Satanás, por la hermosura de Caín. Ahora, vamos a estudiar a Abel un momentito. La ofrenda de Abel fue aceptada por Dios porque sin sangre no se hace remisión de pecado. Es decir, la ofrenda de Abel tuvo que haber sido con arrepentimiento y con deseo de que la sangre del cordero lo limpiara a él. Miren cómo lo dice la Biblia, dice versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Ahora, ¿por qué de los primogénitos? Si la ley de los primogénitos sale hasta 2000 años después de Abel, porque el Señor le tuvo que haber dicho que los primogénitos le tenían que sacar de ahí la ofrenda. Ahora bien, ¿qué representa Abel? Abel representa la iglesia de Cristo a través de todas las edades por su obediencia y reconoce la sangre del Cordero. Ese es Abel. Abel no es únicamente del Antiguo Testamento. Abel está hoy entre nosotros. Somos nosotros el Abel espiritual. Ahora, vamos a Caín. Caín es el hijo mayor. Vimos que hay una ley de los primogénitos. Caín, entonces, es el primogénito. Y Caín tiene derecho a 3 bendiciones por ser el hijo mayor. Las bendiciones ser sumo sacerdote del hogar, doble porción de la herencia, y aquí hay algo. Cuando hacían las reuniones de Estado en Israel, únicamente los primogénitos podían llegar a ser cabezas de Estado. No los segundos o los terceros, únicamente los primogénitos. Y la tercera bendición es que el hijo mayor tenía que ser el descendiente, la cabeza del linaje para que naciera la simiente santa. Es decir, que todos los primogénitos eran escogidos especialmente por Dios. Sin embargo, ustedes saben que Caín no reconoció a Dios. Dice Éxodo 13:2, conságrame todo primogénito, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a estudiar la ofrenda de Caín. Dice así, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Ahora, ¿qué problema tenía esa ofrenda? Esa ofrenda era no la sangre del cordero, sino eran frutos de la tierra. Es decir, fue algo que Dios no pidió. Ahora bien, entonces Jehová dijo a Caín, ¿hablaba Dios con Caín? Personalmente, sí. ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Estudiemos a Caín. ¿Sabía Caín quién era Dios? Sí. ¿Hablaba Dios con Caín personalmente? Sí. ¿Sabía Caín que tenía que ofrecer un cordero? Sí. ¿Desconfió Caín de la palabra de Dios? Sí. ¿Fue obediente Caín a Dios? No. ¿Se llenó Caín de orgullo ante Dios? Sí. ¿Fue Caín líder político, líder religioso y líder político? Sí. ¿Apostató Caín? Sí.
ofreció Caín un culto pagano, pero quería adorar a Dios al mismo tiempo. Sí. ¿Le cambió Caín la verdad a Dios? Sí. ¿A quién adoró Caín realmente? ¿A Dios? No, adoró a Satanás. ¿Aceptó Caín la sangre del cordero? No. En otras palabras, por todo esto, ¿Caín se hizo a sí mismo como Dios? Sí. Pregunto, ¿fue Caín el primer anticristo? ¿Fue el primer rey de Babilonia, sí o no? Sí. ¿Cómo fue su ofrenda? Su ofrenda fue vegetal. La ofrenda de Tamuz y Marduk es vegetal. ¿Está la sangre del cordero ahí? No. La historia de Caín y Abel revela qué pasará entre el pueblo de Dios y Babilonia. La misma guerra que hubo entre Caín y Abel habrá hoy. La misma guerra. Persiguió Caín a Abel para matarlo igual que la bestia, el rey de Babilonia literal y el rey de Babilonia espiritual hará con el pueblo de Dios. Esa historia refleja el Armagedón final, la guerra de hijos de una misma madre. Dos tipos de cristianos, solo que unos van a adorar a Dios como les da la gana y otros como Dios mandó. ¿Fue marcado Caín? ¿Dónde fue marcado? He aquí que me echas hoy de la tierra, está hablando Caín, y de tu presencia me esconderé y seré errante extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. ¿Y qué dice Dios? Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallare. ¿Ustedes creen que la señal estaba en alguna parte del cuerpo? Yo no creo. Yo creo que la señal estaba en la frente. Porque si se ponía una camisa por el frío, se le perdía la señal. Así es de que la señal tenía que ser visible y tenía que ser en la frente. El rey de Babilonia moderno, ahora hablemos del rey de Babilonia moderno. Primera de Tesalonicenses 2:2. Para que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni con espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Es decir, la venida de Jesús. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Que no vendrá? El Señor Jesús. Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué es apostasía? Apostasía es que si yo creo en Dios, de repente voy a creer en otro Dios que no es el Dios que yo estaba, que el verdadero Dios. Entonces, hay una sola parte en la Biblia donde habla del hijo de perdición, y es de Caín. ¿Caín estaba entre el grupo de los elegidos de Dios? Sí. ¿Estaba entre los 12 apóstoles? Sí. ¿Sabía todo de Jesús, el hijo de perdición? Sí. Entonces el hijo de perdición, el anticristo, va a ser como Judas. Sin embargo, yo creo que el sacerdote sabía también todo tenía que estudiar las escrituras, sí. Tenía que conocer las escrituras, sí. Tenía que saber quién era el cordero, sí. Entonces, el hijo de perdición también puede ser el sumo sacerdote. El rey de Babilonia literal se convirtió en bestia, y el rey de Babilonia literal, espiritual, será la bestia. El rey de Babilonia espiritual se conoce como la bestia, el anticristo, el rey del norte, el inicuo y también el cuerno pequeño. El rey de Babilonia literal creó una imagen para ser adorada so pena de muerte. El rey de la Babilonia espiritual creará la imagen de la bestia para ser adorada so pena de muerte. ¿Habrá un decreto de muerte? Sí. ¿Y cuál es ese decreto de muerte? Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que la adorase, y hacía que todos, pequeños, ricos y grandes, pobres y libres, esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender.
sino el que tuviere la marca o el número de la bestia o el número de su nombre. Y ese número es el 666. El rey de la Babilonia espiritual será un poder político porque dominará a todos los reyes de la tierra. Dice Apocalipsis 17:2, y los 10 cuernos que has visto son los 10 reyes que no han recibido el reino, pero por una hora recibirán autoridad, juntamente como reyes, juntamente con la bestia. Estos tienen el mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. ¿Es un líder religioso mundial y un líder político mundial al mismo tiempo? Sí. Dice Apocalipsis 17:2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Es decir, que mezcla la iglesia con el Estado y hace alianzas políticas o convenios políticos con los reyes de la tierra. ¿Tiene poder económico? Sí. Dice, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Es decir, que maneja las asociaciones bancarias y el mercado mundial. Une al mundo en apostasía contra Dios, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Es decir, que han bebido las doctrinas de Babilonia. Dice hacer la voluntad de Dios, pero ha apostatado. Sí. Apocalipsis 13:4 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Nabucodonosor se convirtió en bestia, pero creyó en Dios. La bestia dice creer en Dios, pero adora al diablo. En el cáliz dice adorar a Cristo, y hay doctrinas falsas y paganas. Sí, abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, es decir, de su iglesia y de los que moran en el cielo. Se hace como Dios. Ya vimos que Primera de Tesalonicenses 2:4 dice que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Matará a los que no le obedezcan, dice Apocalipsis 13:7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Dominará al mundo. Este rey de Babilonia espiritual también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es decir, que el rey de Babilonia, para que nosotros entendamos lo que es la Babilonia espiritual, tenemos que entender qué fue la Babilonia espiritual, literal. Y hay un mensaje, y ese mensaje sale de esta iglesia. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y la fornicación no es sexual, es espiritual. Es decir, que el mundo hoy tiene sus ojos puestos en otro Dios que no es Cristo Jesús. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente y en su nombre escrito un nombre: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de todas las abominaciones de la tierra. ¿La madre tiene hijas? ¿Tiene hijas que son tan malas como la madre? Sí. ¿Que hacen faltas doctrinas como la madre? Sí. Hay una historia en la Biblia que es la historia de Atalía, la hija de Jezabel. Es fascinante. Esa historia la vamos a ver después. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Y ahora volvamos a nuestra historia. Nabucodonosor estaba convertido en bestia. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En aquel mismo tiempo
Mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Y todos los que salimos de Babilonia y reconocemos el poder de nuestro Señor Jesús, somos engrandecidos. El rey de Babilonia literal era el representante de Tamuz en la tierra y llegó a ser salvo por la gracia redentora de Jesús cuando humilló su corazón a Dios. El rey de Babilonia moderna dice creer en Dios y dice ser el representante de Cristo en la tierra. Sin embargo, su adoración y sistema de adoración es para Satanás a través de su redentor babilónico Tamuz. El dragón le da su poder, trono y autoridad. El 24 de diciembre se trae un pino. Se traía un pino en Babilonia y se adornaba este pino porque era un árbol sagrado para los babilonios, porque ese árbol, el pino nunca se marchita y en el verano y en el invierno nunca pierde sus hojas. Entonces es un árbol sagrado y allá traían las cabezas de los asesinos de Nimrod, del papá de Tamuz, entre paréntesis, y Tamuz, y colgaban las cabezas y las adornaban con guirnaldas. Para celebrar el cumpleaños de Tamuz se traía una estrella de 5 puntas y se colgaba en la punta del árbol. ¿Por qué una estrella de 5 puntas? Porque la estrella de 5 puntas es el símbolo de Satanás, la estrella del macho cabrío. ¿A quién adoramos los hombres hoy cuando nosotros hacemos nuestra cena de Navidad? ¿A quién estamos adorando? ¿Estamos adorando a Dios o estamos adorando a Tamuz? El rey de Babilonia literal era el representante, bueno, esta ya lo pasé. ¿A quién adoras tú? ¿A Marduk, a Tamuz o a Jesucristo? Si hacemos una cena de Navidad, hagámosla otro día que no sea en la Navidad, porque es un culto pagano. Y en esa cena adoremos al verdadero Dios, el que nos da la vida y el Creador. Entonces el dragón, ¿quién es el dragón? La serpiente antigua se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los santos, a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. También hay 2 simientes. La iglesia es una sola, pero es dividida en 2. Un remanente de la iglesia y la iglesia. El remanente adora a Cristo y tiene que pasar por pruebas que hacen reconocer a Cristo Jesús. El remanente tuvo que pasar por las hogueras y tuvo que pasar por los leones y tendrá otra prueba que pasar. El remanente tiene que decidir entre Cristo y Tamuz. ¿Cuál es el símbolo de la verdadera iglesia de Dios? Los que guardan los 9 mandamientos de Dios, los 8 mandamientos, los 10 mandamientos, los mandamientos de Dios, incluyendo el día de sábado, y tienen el testimonio de Jesús, creen en la sangre del Cordero. Oseas 2:16 dice: en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Bali. ¿Qué quiere decir Ishi? Marido mío. Es decir, que el Señor quiere una esposa, y esa esposa es la iglesia del Señor. Y nunca más me llamarás Bali. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir Bali? Bali es mi Señor. ¿Quieres venir a las bodas del Cordero? Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. El Señor nos está esperando para llevarnos a las bodas del Cordero. Somos su iglesia y Él quiere casarse con nosotros. Porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es tu nombre. Ahí está hablando Cristo. Ven en el Antiguo Testamento, Cristo.
Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Termina Nabucodonosor toda su historia diciendo: ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. El Señor, si lo reconocemos, Él es fiel para con nosotros. Si nos arrepentimos y entendemos que Cristo Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo, si nos humillamos, Él nos va a enaltecer. ¿Quieres ser parte de su iglesia? ¿Quieres quitarte el yo? ¿Y quieres reconocer la sangre de Cristo? Solo en Él hay salvación. Solo en el Señor Jesús hay salvación. El Señor los bendiga.